Amados hermanos y amigos, qué gusto el que nos podamos nuevamente conectar por este medio y encontrarnos para compartir de la palabra del Señor. Les damos la bienvenida a su iglesia cristiana carismática cuadrangular La Promesa del Padre, desde donde les enviamos bendiciones del Señor. Que sea Dios bendiciéndolos en gran manera a ustedes, a sus familias, en el lugar donde ustedes están. ¿Seguros por qué? Porque el Señor ha dicho que año 2022 es un año especial, es un año para caminar bajo la gracia y el favor del Señor. Y veíamos la semana pasada que esto de caminar bajo la gracia y el favor del Señor implica que nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, que tengamos lo que Dios quiere que tengamos y que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Porque si somos, hacemos y tenemos lo que Dios quiere que tengamos o que seamos o que hagamos, pues estaremos en la voluntad del Señor. Esa será la voluntad del Señor. Y pues eso quiere decir entonces que todo nos va a salir bien y que no encontraremos dificultades en el camino y que todo el camino será allanado. Pues no, pero lo que entendimos y entendemos es que pues en esas oportunidades que las cosas no salgan como nosotros esperamos, porque de pronto pasará, pues implica que será la oportunidad para ver la mano de Dios, la ayuda de Dios en beneficio de cada uno de nosotros, para bendecir a sus hijos, oportunidades específicas. Entonces, por eso, hoy vamos a compartir un tema que le hemos puesto por título El propósito de Dios en la adversidad. Y no sé la situación que tú estés pasando, no sé por las circunstancias que tú estás pasando, pero el Señor tiene en su corazón, Él sabe lo que tú estás viviendo y por eso quiere que tú recibas este mensaje de su parte hoy, en este preciso momento, en este día. Así que les invito a que pongamos este tiempo en la presencia del Señor, que oremos, que sea Él el que nos habla, el que nos dirige su voz, el que nos da ese aliento. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y pongámonos de acuerdo en esta oración. Bendito Señor de los cielos, yo quiero darte gracias por este tiempo especial de compartir tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor, que llega a nuestras vidas, Señor. Porque, Padre, nos provee, Señor, de esa esperanza, de esa fe, Señor, de esa seguridad y confianza que podemos tener en ti, Señor. Muchas gracias, Padre, porque en medio de las dificultades tú estás presente, Señor. Padre, habla al corazón de cada uno de mis hermanos y anímales, levántales, esfuérzales, Señor. Y Padre, gracias porque yo estoy seguro que tu palabra cumple el propósito para el cual salió de tu boca, Señor, y llega a la vida de cada uno de nosotros en momento oportuno, Señor, y es relevante para nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces, como les digo, mis amados, hoy vamos a compartir el propósito de Dios en la adversidad. Porque Dios sí quiere que sepamos acerca de sus propósitos en medio de las circunstancias a veces no tan agradables que nosotros sí vivimos. Ahora, el punto es, mis amados, que el dolor, la angustia, la aflicción, la adversidad, pues tienen propósitos, pero el problema es que muchas veces nosotros no los conocemos y muchas veces nosotros no los entendemos y muchas veces nosotros realmente no los compartimos. También pasa. Pero eso, hermanos míos, si miramos al pueblo de Israel, ellos tampoco entendieron por qué estaban en el desierto, pero Dios los llevaba hacia la tierra prometida. Y es que a veces nosotros no entendemos por qué pasan las cosas que pasan, pero Dios tiene su propósito, Dios tiene su manera. Que por qué la enfermedad, que por qué la pandemia, que por qué las circunstancias difíciles, la pérdida de empleo, todas estas cosas, la escasez económica, la estrechez, que por qué las vivimos. Bueno, no es que Dios las haya mandado, pero muchas veces, o mejor dicho, casi todas las veces, Dios sí tiene propósito en eso.
Y Dios tiene propósito, ¿por qué? Porque Dios nos lleva hacia una tierra prometida. Estamos caminando bajo la gracia y el favor del Señor. Así que la adversidad, la angustia y el dolor, cosas que no entendió el pueblo de Dios, bueno, nosotros tampoco muchas veces, y pues Job tampoco. Y digo Job porque a mí me parece que Job es un buen libro para que nosotros miremos este tema de por qué quizás nos pasan estas adversidades que nosotros vivimos. Ahora, usted sabe que Job pues vivió una tremenda época de dificultad, de mucha angustia, de tremendo dolor. Y Job es un libro que tiene 42 capítulos y durante 41 capítulos, pues Job en sus tremendas dificultades, ahí conversando con Dios, ahí hablando con algunos amigos que venían a ayudarlo, pero que la ayuda realmente no era tanto. Y bueno, esos 41 capítulos dicen los que entienden, los entendidos en las escrituras, que este desierto de Job pues más o menos tardó un año, quizás 9, 10 meses por ahí, y ese fue el tiempo, pero en ese tiempo Job realmente la vio muy, muy complicada. Entonces, enfocándonos y pensando en el libro de Job, pues podemos nosotros entender básicamente dos cosas. Y es que número uno, ser cristiano no es sinónimo de ausencia de problemas, de dificultades. No, los cristianos también vivimos la pandemia. Los cristianos también nos quedamos sin trabajo. Los cristianos también pasamos dificultades. Los cristianos también estamos en situaciones adversas. El cristianismo nunca ha sido excepción o ausencia de dificultades. Al contrario, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Y usted y yo estamos en el mundo. Entonces, pues esas son circunstancias que están ahí para que nosotros las vivamos. Pero número dos es que, hermano mío, pues tampoco es que nosotros debamos ver todas las adversidades como la tremenda desgracia. No, ¿por qué? Porque nosotros estamos viendo en año bajo la gracia y el favor del Señor que adversidad, que dificultad es oportunidad para ver el poder de Dios en nuestras vidas, porque Dios saliendo en defensa de sus hijos. Entonces, hoy vamos a aprender cómo las pruebas realmente son esas oportunidades. Las dificultades, la situación adversa, pues son oportunidades para ver a nuestro Dios actuar en nuestro favor. Entre otras cosas, que usted y yo necesitamos ser probados, porque si no fuéramos probados, ¿cómo veríamos la gloria de Dios? Y vamos a caminar bajo su gloria y vamos a caminar bajo su favor. ¿Cómo vamos a ver esa gloria y ese favor si no tenemos luchas? Entonces necesitamos ver esas luchas y esas situaciones difíciles como oportunidades para ver el poder, la soberanía, el esplendor de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, pues lo primero que quiero que nosotros entendamos como propósito de Dios en la adversidad es que nosotros tengamos un encuentro personal con Él. Y es que nada más fácil que buscar a Dios en la adversidad. La adversidad tiene la particularidad de enseñarnos a acercarnos a Dios, de inducirnos a buscarlo. Tal vez si no hubiera adversidad, no lo sé, mis amados, pero tal vez si no tuviéramos adversidad, ¿buscaríamos a Dios? No lo sé, mi hermano, no lo sé. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que quizás el primer propósito de Dios en la adversidad es que nosotros tengamos un encuentro personal con Él, una experiencia personal con el Señor. Y mire, durante 41 capítulos del libro de Job, Job está pasando su dificultad, Job está pasando su necesidad, su tiempo adverso, su pandemia, si quiere. Y hermanos míos, en esos 41 capítulos habla con el Señor habla con él. Bueno, también hablan con unos amigos ahí extraños, pero amigos, y bueno, que vienen a ayudarle, pero no sé qué tanto le ayudan.
Y la cosa es que solamente hasta el capítulo número 42 se revierte toda la situación. Dicen los entendidos que la prueba de Job, que la dificultad de Job, que la pandemia de Job duró entre 9 meses y un año. Pensemos en ese tiempo de Job de dificultad. Y en el capítulo número 42, el versículo número 1 y 2, dice la escritura de esta manera. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Notemos esta circunstancia particular. Es hasta el capítulo 42 donde Job verdaderamente tiene un encuentro, una experiencia personal con el Señor. ¿Y qué es lo que él dice? Dice: yo conozco que todo lo puedes. Hermano mío, en la adversidad es donde Dios quiere que tú lo conozcas como el Dios que todo lo puede. Y entonces piensa en la adversidad que estás viviendo. Piensa en la situación complicada y difícil. Piensa en el dolor y la angustia que estás quizás viviendo, porque lo que Dios pretende es que tú lo conozcas como el Dios que todo lo puede, que todo lo puede. Después de haber pasado por esa escuela del dolor, por esa escuela de la necesidad, de la angustia, de la ansiedad, Job termina concluyendo aquí: conozco que todo lo puedes. Y eso que si nosotros miramos el recorrido del libro, pues vemos que Job, que haya dudado del poder de Dios, pues no. Sin embargo, él está llegando al final de su prueba, al final de su desierto, al final de su pandemia, reconociendo que Dios todo lo puede. Me encanta que en el capítulo número 19, que es más o menos la mitad del libro, a la mitad del libro, Job, capítulo 19, versículos 25 y 26, él reconoce: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Hermano, esto me suena a mí al libro de Romanos, a Pablo, ¿cierto? Todas las cosas ayudan a bien. Dios hace que todas las cosas verdaderamente ayuden a bien. Y aquí podemos ver a Job, realmente un hombre de fe. Una fe inconmovible en la mitad de la prueba, en la mitad de la adversidad, quizás en el punto más oscuro de su noche, pues él está diciendo: yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Una fe inquebrantable no es una fe mal enfocada. Es una fe que en medio de las circunstancias sabe que algo Dios hará. Y me gusta esa canción de Marcus Witt, ¿cierto? Me gusta. Tú eres Dios y algo harás. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, cuántos de nosotros en la menor dificultad, en la menor prueba, entonces ya comenzamos a pensar que Dios no nos ama, que Dios se olvidó de nosotros, que es que Dios no nos quiere? Pero hermanos míos, este es el momento para levantar el ánimo, para levantar la esperanza, para levantar la fe. En medio de la pandemia sabemos que existe un Dios que todo lo puede. Sabemos que existe un Dios que está a nuestro favor, que pretende que volvamos nuestros ojos a Él, que lo busquemos, que nos encontremos con Él. No se trata de tirar la toalla, hermano. Se trata de buscarlo. ¿Cómo será? Me encanta este versículo, de este análisis de Job, porque él dice: oiga, yo sé que mi Redentor vive, yo me puedo estar muriendo, es más, yo me puedo morir, y Dios hasta me da nueva carne, nueva piel. Dios me resucitará. Hermano mío, Dios hará lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Mire, Job, esta era la teología de Job.
Job dice en el capítulo número 13, el versículo 15, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job sabía, mi amado. Job reconocía que Dios siempre tiene su propósito, que Dios siempre tiene su manera, su forma, aun cuando realmente nosotros no la entendamos. ¿Qué tamaño de fe el de Job? ¿Qué tamaño de fe el de Job? Y mire, ¿sabe una cosa que Dios puso en mi corazón? Una certeza para compartir contigo es que los milagros más grandes surgen de las necesidades más complicadas. En las situaciones más adversas es donde nosotros vemos los milagros más grandes. Por eso, mi amado, yo hoy te pido de todo corazón, si tú estás en medio de la dificultad, no pienses que Dios se olvidó de ti, que ya no te ama. No, hermano, es momento de acercarse a Él. No se trata de traer unas oraciones que más se parecen a un pliego de peticiones, sino es acercarse a Él para dejar que sea Él el que muestre su poder sobre tu vida, su soberanía, su plenitud sobre tu vida. Hermano, no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de acercarse al Señor y conocer que tenemos un Dios que todo lo puede y que aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe la de Job! Y esa es la que nosotros debemos levantar en este tiempo. Hermanos, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando dificultades, cuando estamos pasando necesidades, no es tiempo de alejarse de la iglesia. Es tiempo de buscarlo, es tiempo de acercarse más. Cuando no tenemos deseos de orar, es el momento en que más debemos orar. Cuando no tenemos deseos de leer la Escritura, es cuando más lo debemos hacer. Job reconoció que estaba conociendo un Dios que todo lo puede, pero él añade que es un Dios que todo lo sabe. ¡Wow! Dios todo lo sabe. Y para hablar de la adversidad y el propósito de Dios de que lo conozcamos, ¿cómo es que Él interviene en nuestras vidas? ¿Cómo es que Él todo lo puede, pero también todo lo sabe? Amado, una certeza absoluta en nuestro corazón: Dios te conoce. Dios sabe cómo eres. Dios sabe cómo soy yo. Dios me conoce. No hay manera en que yo me esconda de Él o que tenga cosas que Él no sepa. David, que conoció muy de cerca al Señor, David decía de esta manera, Salmo 139, voy a leerles versículos del 7 hasta el 12. Dicen de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios Todopoderoso te conoce, me conoce, sabe de nosotros, conoce nuestras más pequeñas circunstancias. Él es un Dios personal. Dios es cercano. A Dios le interesan los detalles pequeños que forman parte de nuestra vida. Esa es una gran verdad que encontramos en la Escritura. Dios es personal y tiene una relación muy íntima contigo. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Él conoce tus luchas.
Él conoce tus necesidades, tus dificultades. ¿Sabe? Él conoce cómo fuiste formado, allí en lo secreto, en lo íntimo. Él conoce tus emociones y mis emociones. Él nos hizo de esa manera. ¿Creemos que podemos ocultarle algo al Señor? A veces pensamos que si nos ponemos las gafas oscuras, ya el Señor no nos conoce. No, Él nos conoce. Él sabe lo que nosotros estamos viviendo, estamos pasando. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Conoce nuestras motivaciones, nuestras intenciones. Así que hoy dale más bien gracias al Señor, porque Él te conoce, porque Él sabe la circunstancia que estás viviendo, y eso nos lleva a que realmente no hay adversidad que suceda en nuestras vidas que Él desconozca. No hay situación que pase en nuestras vidas que Él sea sorprendido por lo que pasó. No, mis amados, Dios conoce nuestra adversidad. Dios conoce nuestra dificultad. Él sabe lo que está pasando en cada uno de nosotros. Así que el hecho de que Dios pues conozca y que nosotros no vemos lo que está pasando, no quiere decir que Dios esté ignorando o haciéndose loco o funcionando solamente como espectador de nuestras vidas. No. Él no ignora las circunstancias, Él las conoce. Y no las conoce para tenernos lástima. No las conoce para, ay, pobrecito mi hijo. Conoce las circunstancias para obrar en nuestras vidas. Este Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, quiere actuar en nuestra vida, en nuestro momento más difícil. Ahí está el Señor, con su poder, con su gracia, con su favor, con su misericordia, para actuar en beneficio de cada uno de sus hijos. Mire, la Escritura dice en el libro de Isaías, en el capítulo 63, el versículo 9: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Dios que obró con su pueblo de Israel es el mismo Dios que obra en ti en este tiempo de circunstancias adversas que quizás posiblemente estés viviendo. Que en este tiempo de pandemia tú puedas tener la seguridad de que Dios se angustia con tu propia angustia. Si nuestro corazón sufre, el corazón de Dios está sufriendo con nosotros. Dios no es un espectador en nuestras vidas. Él participa de nuestras vidas. Y aquí podemos ver en este libro de Job que en medio de la circunstancia difícil de Job, Dios estaba actuando. Él nunca fue ajeno a las circunstancias que vivía Job. Número uno, mis amados, Dios quiere que tengamos un encuentro personal con Él, una experiencia de vida con Él, para que conozcamos a ese Dios que todo lo puede y que todo lo sabe y que no ignora tus necesidades ni tus dificultades, y no las ignora solamente para sentir lástima, sino Él quiere obrar y participar en tu vida. Número 2, propósito de Dios en la adversidad es que tú y yo reconozcamos que tenemos limitaciones. No somos todopoderosos, no somos realmente superhéroes. Somos simples y sencillos seres humanos con limitaciones, muy limitados. Somos seres finitos. Job dice en el versículo número 3, capítulo 42, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Job tiene que entender
tiene que reconocer que hay cosas que él verdaderamente no entendía. Hay limitaciones, tenemos limitaciones y las tenemos que aprender a sobrellevar, a entender que no somos todopoderosos. Realmente el Todopoderoso se llama Dios, el que todo lo puede. Hermanos míos, el propósito de la adversidad es demostrarnos nuestras propias limitaciones, nuestras propias debilidades. Y aquí me llama la atención esta de parte de Job. Oiga, no podemos conocer a Dios. No podemos entender mejor a Dios, porque podemos conocer las partes que Él nos revela de su presencia, de su amor, de su gracia, pero no lo podemos comprender. No podemos, en nosotros no está el entender a Dios, porque Dios obra como Él quiere. Él es soberano. Dios hace como Él quiere. Nosotros tenemos que entender que las cosas que Dios hace están mucho más allá de nuestro entendimiento. Hay un libro bonito que le recomiendo que lea por ahí, ¿cierto? Cuando las cosas de Dios no tienen sentido. Y muchas veces a nuestra manera, a nuestra lógica, pues las cosas de Dios no tienen sentido. Mire, Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo número 11, el versículo 33, Pablo dice de esta manera. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Oh profundidad, dice Pablo. Cuán profunda es la ciencia y la sabiduría de Dios. Hay una profundidad en Dios que no está en nosotros la capacidad de sondear. A menos que nosotros busquemos sin cesar a Dios, hermanos, sondearemos, pero no alcanzamos. Cuando Job pensó en esto, pues él contempla a Dios y pues lo único que logra hacer es maravillarse, caer rendido delante de Dios. Porque no hay otra, no lo podemos entender. Así que tenemos una mente limitada para pensar acerca de la majestuosidad de Dios, pues no lo podemos comprender. Y muchas veces el asunto es que más bien lo tomamos a la ligera, ¿no? Y pues vivimos hay vidas superficiales porque pues como no entendemos, entonces tampoco creemos. Y mis amados, la grandeza de Dios me tiene que llevar a mí a reconocer mi pequeñez. La santidad de Dios me tiene que llevar a humillarme en su presencia, a reconocer que no soy nada delante de Él, que todo es su misericordia, su gracia, su favor. Tenemos que entenderlo, mis amados, que no podemos comprender las cosas de Dios. Tenemos limitaciones, no podemos comprender las maneras de actuar de Dios. Que por qué hizo lo que hizo, que cómo lo hizo, no lo sabemos. Nuestra mente es pues este coquito chiquito. No, es muy pequeño, no podemos. Y las cosas de Dios son tan grandes. Bendito sea el Señor que no espera que nosotros las entendamos, sino que las disfrutemos. Las cosas del Señor no son para entenderlas, son para disfrutarlas. Y las cosas que Dios nos permite entender, pues darle las gracias al Señor. Y mire, cuando uno observa el libro de Job, realmente eso lo lleva a uno a entender su propia pequeñez delante de Dios, y a que quizás algunas personas sepan mucho, pues eso no los debe llevar a inflarse, porque entre más sabe uno de Dios, más reconoce lo ignorante que es uno.
Mientras más observamos a Dios, más nos damos cuenta de nuestra propia pequeñez. Y pienso que aquí hay, en este punto de que no podemos entender a Dios, aquí hay como 3 actitudes que sí podemos tomar cuando nosotros vemos las maravillas y la grandeza de Dios. Mire, yo pienso que algunos frente a esta realidad rechazan a Dios y expresan que las cosas que no comprenden son contradicciones y por eso salen de la lógica y se vuelven incrédulos. Número 2, es que algunos, pues frente a la majestuosidad de Dios, a la soberanía de Dios, aceptan a Dios, pero lo reducen a encajarlo en limitadas cajitas ahí de funcionamiento para que solamente lo que su lógica puede interpretar entonces sea el ámbito de funcionamiento de Dios. ¿Cuántos cristianos tienen un Dios de bolsillo al cual le dan órdenes y como que él obedece? Qué equivocados estamos, mis amados. La adversidad nos permite entender que nosotros no podemos comprender la mente de Dios. Que por qué Dios lo hizo, no lo sabemos. Que cómo lo hizo, tampoco. Que cuándo lo hizo, menos, mis amados. Pero sí podemos rendirnos delante de Él en adoración. Porque esa es la tercera actitud que sí podemos tomar. Es aceptar la grandeza de Dios y caer de rodillas delante de su presencia. Esto, hermanos míos, realmente pues es lo que nos lleva a pensar qué tipo de cristianos o de personas somos. Porque hay algunos que son incrédulos y no pueden creer las cosas de Dios. Y si Dios no hace lo que a ellos les parece, pues entonces no. Y dudan y rechazan y simplemente no creen. Por lo tanto, pues la maldad de su corazón cada vez va endureciéndoles más. Existen otros que son racionalistas y entonces tratan de razonar y racionalizar mejor todas las cosas de Dios, cosa que es totalmente ilógica, pero para ellos les parece lógica, y entonces como no entra la fe en la relación o en la razón que ellos determinan, entonces tampoco pueden creer. Están los temerosos. Los que hay es que el miedo, pues yo no puedo acercarme a las cosas del Señor porque qué terror, qué miedo. Y entonces también caminan de lejos del Señor. Job entendió que las cosas del Señor eran absolutamente maravillosas, que los métodos de Dios no son comprensibles para nosotros, pero que son los más efectivos. Dios hará en tu vida, en tu circunstancia, en tu adversidad, en tu problema, de la mejor manera. Él sabe qué hacer y sabe cómo hacer. Él sabe cómo y cuándo hacer sus milagros, sus maravillas, porque solamente Él las hace. Así que no es tiempo de que nosotros hablemos de cosas que realmente no entendamos o no entendemos. Eso es lo que hacía Job. Hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tenemos que aprender, hermanos míos, a renunciar a nuestra propia teología, llenos de argumentos quizás ahí más basados en filosofías falsas que en cualquier cosa. Necesitamos es acercarnos al Señor y caer de rodillas frente a la grandeza de la majestad de su gloria. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y Job, hermanos míos, sencillamente Job aprendió que las promesas de Dios, oigan, los confunden. Óiganos, no las entendemos, no son lógicas para nosotros, son tan maravillosas que nos confunden. Él dijo: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y dice aquí: cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y mire, una de las cosas que yo no comprendo es por qué Dios nos bendice. Nos bendice porque nos ama. Razones. Dios te bendice porque Dios te ama.
Y pues las bendiciones de Dios que Job entendió, realmente Dios nunca nos va a prometer algo que sea barato o que sea fácil. Cualquier promesa que tú tengas de parte del Señor es preciosa, porque Dios nos da lo mejor. Yo no sé si tú todavía tienes en tu mente las promesas que Dios nos dio para este año. 6 promesas hermosas. Y no sé cuál es la que tú escogiste o que llegó a tu corazón o que sentiste de parte de Dios que era para ti. O cuáles, porque pueden ser todas. Pero esas promesas realmente nunca van a ser baratas. Las cosas que Dios tiene para nosotros son, como dice Job, maravillosas. Son maravillosas, son valiosas. Y claro, ¿cómo va a entrar eso en nuestra lógica cuando nosotros caminamos en una lógica donde pues lo que regalamos es la limosna? Lo que damos es lo que nos sobra. Lo que damos es lo que ya nos sirve. Pero Dios no es así. Dios nos da lo mejor de su reino. Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. Dios nos da lo mejor. ¿Cómo vamos a entender esto? Cosas demasiado maravillosas para nosotros. Las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros van mucho más allá de nuestras posibilidades humanas. Dios da lo mejor para nosotros. Las promesas de Dios, y así lo dice por allá Pedro, el apóstol Pedro dice que las preciosísimas promesas de Dios. Dios promete lo mejor, nos da lo mejor para nosotros. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Y créeme, este año tú vas a quedar sorprendido con las cosas que Dios hará en tu vida. Ten esa expectativa porque el Señor te va a sorprender. Si vamos a pedir a lo grande, pues hermanos míos, mejor dejemos que sea el criterio de Dios que nos da lo que Él quiere que nosotros tengamos y que seamos lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Número 3 que podemos aprender del propósito de Dios en nuestra adversidad es que siempre vamos a recibir de su misericordia. Su misericordia siempre estará presente en nuestras vidas. Siempre la misericordia del Señor. Dice ahí versículo 4 y 5, libro de Job, capítulo 42, dice: oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí Job entiende una cosa muy especial. Es que la guía de Dios, la guianza de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios, siempre estará presente en nuestras vidas. Tú me enseñarás. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Siempre la misericordia de Dios nos enseñará. Siempre y cuando estemos dispuestos a que Dios nos enseñe, Él siempre nos hablará. Él siempre, hermanos, por eso no es oportunidad para apartarnos del Señor, alejarnos del Señor, que la pandemia nos alejó del Señor. No es tiempo de que pasen nuestras vidas. Necesitamos escuchar su voz. Necesitamos, hermanos míos, la dirección, la guía del Señor. Así que si le decimos que nos hable, Él nos hablará. Bueno, claro que, hermano mío, si le pides al Señor que te hable, por favor, cállate para que Él te pueda hablar y tú lo puedas escuchar. Hermano, nuestro consejero debe ser el Señor. Él es el consejero. Job sabía que era el momento en que debía callarse para escuchar el consejo de Dios. Tenía 41 capítulos ahí hablando. Y eso habla mucho a nuestras vidas, ¿no? 41 capítulos hablando y hablando Job y los amigos y justificando y razonando y pues una cantidad de cosas. Pero solo hasta aquí en el capítulo 42 es que Job decide callarse
para dejar hablar a Dios y poderlo escuchar. Porque solo hasta cuando Job se calló es que Dios empezó a hablarle y a revelarse en la vida de Job y a mostrarle verdaderamente la razón, la circunstancia de la adversidad, el propósito de Dios en medio de la adversidad. Mire, hermanos míos, nosotros hemos escuchado y recibido las maravillosas promesas de Dios, pero Dios quiere que nosotros veamos es su poder, su esplendor, la diestra de su poder en acción en favor de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos y que aprendamos a escucharlo. Amado, no es tiempo de tratar de entender y de inventar y de razonar acerca de las circunstancias. Es tiempo de buscar al Señor. Por eso, mis amados, concluyo este día de esta manera, porque realmente la Biblia nos habla allí en Job capítulo 42 que Job recibió mucho más de lo que tenía antes, recibió el doble, que la situación postrera fue más grande que la primera, que la gloria fue superior. Y sabes, si has tenido pérdidas en tiempo de pandemia, si perdiste trabajo, dinero, recursos, si perdiste lo que hayas perdido en tiempo de pandemia, créeme, si te aplicas, Dios restituirá. La Biblia dice, mis amados, que el Señor restituirá los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios restituirá, porque Dios es Dios que restaura, Dios es Dios que restituye. Hermano, no dudes en buscar el poder de Dios en medio de tu adversidad. Job dijo, versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Este es nuestro Dios, que en medio de la adversidad es donde verdaderamente lo podemos encontrar. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio que Él los llevó al desierto para afligirlos, pero para mostrarles su gracia, su poder, su amor. Eso hace el Señor en medio de tu dificultad. Por eso no pierdas tu fe. Haz que tu fe sea inquebrantable, inamovible, que el temor no te desvanezca, sino que te puedas levantar en autoridad, en confianza, en seguridad, que tú tienes un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede, aun cuando tú y yo no lo entendamos, pero su misericordia permanecerá para siempre con nosotros. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, quizás en medio de las dificultades nos hemos separado de ti. Quizás hemos permitido que nuestro corazón, Señor, se llene de angustia, de temor. Quizás, Dios, hemos albergado el sentimiento de que te olvidaste de nosotros. Padre, pero hoy vemos cosas demasiado maravillosas para nosotros, Señor. Padre, muchas gracias porque en tiempo de dificultad hemos podido ver que tú estás con nosotros. Padre, en medio de esta aflicción y de este dolor que estamos atravesando, Señor, hemos visto tu mano de misericordia, Señor. Hemos visto tu gracia y tu favor, Señor. Padre, muchas gracias porque hoy solamente podemos decirte que te alabamos, que te adoramos, que te bendecimos, Señor, porque tú eres soberano, Dios. Y Padre, quizás alguno que está escuchando en este día no ha tenido un encuentro contigo. Hoy, mi amado, es tiempo de acercarse al Señor. Y si lo quieres hacer y si es tu caso, ¿por qué no oras conmigo y le dices de esta manera? Señor Dios Todopoderoso, hoy me acerco a ti, porque encuentro este tiempo propicio para buscarte, Señor. Hoy vengo delante de tu presencia con mi corazón arrepentido y lleno de humildad.
te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador y te pido que me llenes de todo lo que tú quieres que yo sea, Señor. En tu presencia, Señor, yo encuentro la gracia y el favor, Señor. Gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida, en el cual jamás será borrado. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, somos miembros de la familia del Señor y enfrentamos las dificultades con fe, con seguridad, con confianza que Dios obra en beneficio y a nuestro favor. Tengan una muy buena semana y el Señor les bendiga.